comentando, estamos haciéndoles una invitación para que se unan conmigo para comenzar un estudio de la Biblia a través del libro de Romanos, donde tenemos un tratado completo del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sí, te invito para que compartas con tus contactos porque esta es una gran oportunidad que tenemos para llegar a personas que aún no han tenido la experiencia de vivir en el amor maravilloso de Dios y ser transformadas sus vidas por el poder del Evangelio. Comparte con tus contactos para que de esta manera las personas puedan dar inicio y puedan comenzar a leer la Biblia, porque muchas personas se preguntan por dónde comenzar a leer la Biblia, por dónde dar inicio para entender el mensaje de la Biblia y el mensaje que Dios está hablando a nuestro corazón. Y es en el libro de Romanos donde encontramos una exposición, una presentación completa del plan, del propósito de Dios para la humanidad. A través del Evangelio de Jesucristo llegamos a saber cuánto Dios nos ama y lo que ya se hizo a nuestro favor, a fin de quitar la barrera que nos separaba de Dios, reconciliarnos y unirnos al amor del Padre. Así que bien, pues bienvenidos. Estamos realmente estamos iniciando, así que tú puedes en cualquier momento unirte a este estudio en el libro de Romanos. Tenemos todo un playlist que hemos ido generando en las plataformas de YouTube y también aquí en esta página oficial. Así que tú puedes comenzar desde el principio a través de estos videoestudios y ponerte al día con nosotros, de manera que cada transmisión en vivo, pues ya podrías tú estar al corriente. Así que esta es la invitación que les hacemos. Ustedes pueden disponer de toda esta serie de video estudios online y por eso es que las personas, aunque no nos hayan acompañado desde un principio a través de todo este contenido, pueden dar inicio a su estudio personal. Incluso si no tienen la oportunidad de conectarse en este horario a través de todo el contenido online que tenemos, Biblia para Todos se llama este playlist, el libro de Romanos. Las personas pueden dar inicio a su estudio en cualquier momento y también tú puedes dedicar a este estudio el tiempo que tú desees. Puedes tú ver un episodio una vez por semana o puedes ver 2 o 3 episodios por semana. También esta es la ventaja de poder impartir este curso de manera online. Muy bien, pues estamos iniciando y tú te puedes unir en cualquier momento. En la sesión de esta noche voy a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Estamos por terminar la lectura y estudio del capítulo 3 de este libro de Romanos, así que también esta va a ser una introducción para las personas que quieran dar inicio en cualquier momento a este estudio. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso y quiero primeramente comentar con ustedes aquí en nuestra presentación, comentar con ustedes en esta introducción la importancia que tiene para nosotros el estudio del libro de Romanos, que es un tratado completo del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que nos presenta el plan de Dios para salvar al hombre. Y bien, pues la escritura de la Biblia en el libro de Romanos que estamos tomando como base, que nos va a permitir tener un entendimiento de todo el libro de Romanos, es lo que está escrito aquí en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Con el entendimiento de esta escritura vamos a poder así seguir todo nuestro estudio y entonces vamos a poder comprender de manera completa este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nos dice aquí Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que aquí nos está indicando que el propósito del libro de Romanos es que nosotros podamos conocer el poder de Dios
para la salvación de todo el que cree. Nos está diciendo que la salvación de Dios va a manifestarse en nuestra vida a todos aquellos que crean, que han puesto su confianza en lo que Jesucristo hizo en nuestro favor al morir en esa cruz. La Biblia dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio. Así es que no nos avergonzamos del Evangelio, sino proclamamos, anunciamos el poder del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La palabra Evangelio es una palabra griega que se traduce casi literalmente a nuestro idioma como evangelio, de la palabra griega evangelión, y que quiere decir buena noticia, buena nueva. Así que estamos hablando que esta buena noticia de Jesucristo consiste en saber que a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el poder de Dios se manifestó para darnos salvación. A través de Jesucristo, el poder de Dios se manifestó para hacer que se quite la barrera que nos separaba de Dios por causa de nuestros pecados y maldades, porque sabemos que en lo más profundo de nuestro corazón deseamos poder acercarnos al Dios vivo y verdadero, este Dios maravilloso que nos ama. En lo más profundo de nuestro corazón deseamos conocerle, y hay una barrera que nos ha separado debido a que nuestra conciencia sabemos que hemos fallado, y debido a nuestros errores, a nuestros pecados y maldades, por tanto nosotros nos sentimos lejos de Dios. Pero el poder del Evangelio, el poder de Dios para salvación consiste en que a través de Jesucristo, a través de su vida, muerte y resurrección, el Señor nos ha reconciliado con Él mismo. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ser aprobados por Dios. Ni nuestras buenas obras, ni nuestras obras religiosas pueden hacer que nosotros nos presentemos ante Dios para ser aprobados y ser hallados justos. Por eso dice que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, y dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso es que no me avergüenzo, sino al contrario, todo lo contrario. Es maravilloso saber que en el Evangelio la buena noticia de Jesucristo consiste en que la justicia de Dios se revela por fe. Este es el tema del libro de Romanos, cómo es que Dios resuelve este conflicto que provocó la separación del hombre, cómo el hombre fue creado por Dios con la facultad de elegir libremente, y aún el hombre fue creado con la facultad de elegir separarse de Dios y tomar un camino propio y poner confianza en sí mismo. Así que a través del Evangelio se revela, se da a conocer, se quita el velo para que podamos identificar y llegar a conocer la justicia de Dios, porque a través de Jesucristo se hizo justicia, de manera que la justicia de Dios ahora nos ha sido dada a nosotros como un regalo. Cuando ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, en su muerte y su resurrección, y creemos, ponemos nuestra confianza, entonces dice la Biblia que nosotros venimos a ser justos. Dios nos hace justos por medio de la fe. Y dice que también es para fe, porque una vez que nosotros somos justos para con Dios, nuestra conciencia deja de hacernos sentir culpables, nuestra conciencia deja de condenarnos, y ahora tenemos una conciencia, una buena conciencia que está libre de todo juicio, una conciencia que nos hace sentir y nos hace vivir en el amor de Dios. Por eso es que ahora la justicia es para fe, porque una vez que somos justos, nosotros a través de la fe podemos vivir disfrutando de la vida nueva y abundante. Por eso dice la Biblia que el justo no vivirá por sus obras, no vivirá por sus buenas obras, por su buena conducta. El que es justo, el que ha sido hecho justo para Dios y por Dios, vivirá por medio de su fe, recibiendo y disfrutando todo lo que ya se nos dio por medio de Jesucristo. Así que dice la Escritura también en otra parte, en la carta a los Corintios capítulo 5 verso 21, cuando habla de Cristo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue hecho pecado cuando murió en esa cruz, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, como hemos oído por mucho tiempo, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar al morir en esa cruz. Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios. Él sufrió la ira justa de Dios por causa de nuestros pecados y maldades, y ahora por esa razón dice que
hemos sido hechos justicia de Dios. Así que ahora cuando creemos en el Evangelio y creemos en lo que Jesús hizo, dice que nosotros pues hemos sido hechos justicia de Dios en él. Así que, bien, este es el aspecto básico para entender todo el libro de Romanos, que el poder del Evangelio consiste en que a través de Jesucristo Dios nos hace justos para reconciliarnos con Él, para unirnos al amor del Padre y por tanto nos hace dignos de su amor. Esto quiere decir que entonces el poder del Evangelio consiste en hacernos vivir en una nueva identidad. La Biblia ya no nos llama pecadores. Dios ya no dice que nosotros somos pecadores. Una vez que hemos recibido la justicia de Dios a través de Jesucristo, la Biblia declara que ya no somos pecadores. Ahora dice que nuestra identidad ha cambiado. La Biblia dice también que al que esté en Cristo, el que está viviendo la vida en Cristo, dentro de lo que Cristo hizo, dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, es una nueva persona, es una nueva creación. Así que al recibir nuestra salvación, al recibir el perdón de nuestros pecados y ser justos para Dios, vivimos ahora en una nueva identidad de hijos amados y herederos. Dios te ha llamado a cumplir su propósito en tu vida y a manifestar su grandeza, porque en ti Dios ha puesto un extraordinario potencial y Dios lo que desea es que en esta nueva identidad tú vivas en todo tu potencial manifestando la grandeza de Dios. Qué maravilloso, ¿no les parece, querida familia? Qué maravilloso, queridos amigos, esto que nos declara la Biblia a través del libro de Romanos. Bien, pues vamos a hacer entonces un repaso en siguiente lugar de lo que hemos visto, porque les comentaba que estamos por terminar la lectura y estudio del capítulo 3, así que estamos iniciando en realidad. Y quiero comentarte que a través del libro de Romanos yo fui impactado cuando hace más de 35 años yo estaba terminando la carrera de economía, yo soy licenciado en economía, yo era ateo y también entré a la lucha política, a la militancia política, yo era comunista, yo no creía en Dios. Y entonces una persona a la que yo me interesaba mucho me invitó a una reunión de su iglesia y yo por curiosidad la acompañé y quedé impresionado al escuchar este estudio del libro de Romanos. Yo pensaba como muchas personas con prejuicios acerca de la Biblia. Yo nunca había leído una Biblia y nunca había escuchado nada acerca de la Biblia. Cuando yo era niño fui un niño religioso y también fui un devoto niño religioso, pero como les digo, cuando yo ya llegué a la vida adulta, pues finalmente dejé de creer en Dios. Yo era ateo, yo de verdad no creía en Dios. Así que comencé a leer la Biblia, me regalaron este Nuevo Testamento de bolsillo y yo me lo leí todo y lo tengo subrayado y lo conservo desde hace más de 35 años porque me recuerda la experiencia maravillosa que yo viví al conocer, al serme revelado Jesucristo a través de leer la Biblia. Dios te habla al corazón y te dice y te lleva a la verdad. Y a mí me impresionó entonces haber escuchado este estudio sobre el libro de Romanos. Así que, bien, pues lo que estamos viendo aquí en el libro de Romanos es en principio lo que vimos en estos primeros 3 capítulos han sido 6 verdades básicas. Número 1 es conocer el poder del Evangelio. ¿En qué consiste el poder del Evangelio? Como ahorita lo comentamos en esta introducción. Cómo el poder del Evangelio consiste en hacernos justos y dignos del amor de Dios y hacernos vivir en una nueva identidad, a fin de que manifestemos la grandeza de Dios y podamos alcanzar todo nuestro potencial. Yo sé que todos en lo más profundo de nuestro corazón tenemos preguntas existenciales. Nos preguntamos por qué nacimos, cuál es la razón y el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia en este mundo, sobre todo porque vivimos en un mundo tan destructivo, tan amenazante, un mundo lleno de maldad y muchas veces nos preguntamos seguramente qué sentido tiene la vida para nosotros. Debido al sufrimiento y la aflicción que hay en este mundo, muchas veces sentimos que la vida no tiene sentido, que no tendría sentido vivir. Pero la maravillosa noticia es que el poder del Evangelio nos transforma y da sentido y propósito a nuestra vida y a nuestra existencia. Así que, voy a mencionar escrituras claves aquí en el libro de Romanos
Y precisamente veíamos aquí en el capítulo 1, en el verso 15, cómo el apóstol Pablo escribió este libro de Romanos como un tratado, porque el apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y él, por cierto, que se convirtió en el apóstol Pablo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, porque el autor de este libro de Romanos y de gran parte de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, era un líder judío religioso muy celoso. Su nombre era Saulo, conocido por su lugar de origen, Saulo de Tarso. Y él persiguió a la iglesia, creyendo que la iglesia cristiana, rechazando a Jesús como el Mesías prometido a Israel, como todos los judíos lo rechazaron en su momento, no creyeron que el Mesías, que Jesús el Cristo, era el rey que había sido anunciado por las escrituras del Antiguo Testamento, que vendría a liberar a Israel y exaltarle en las naciones para reinar en Jerusalén sobre el mundo entero. Así que este autor de la carta del libro de Romanos, el apóstol Pablo, resultó ser un perseguidor de la iglesia, y dice la Biblia que en el libro de los Hechos capítulo 9 tú puedes ver su historia y vas a ver ahí cómo él, cuando dice que estaba lleno de odio en contra de los cristianos, creyendo que eran una secta falsa, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Dice que una luz del cielo le rodeó de repente y dice que él quedó ciego y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se dio cuenta que había estado en un error y que él había estado en una religión en donde él en realidad se dio cuenta que no había reconocido a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador de Israel. Así que nos dice aquí como en el verso 10 escribe él a la iglesia que estaba en Roma, porque fue una iglesia que él no fundó. Él fundó muchas de las iglesias a las que se escribieron estas cartas en Asia Menor y en Europa, como en la antigua Grecia. Y en este caso fue escrito este libro a los romanos, porque el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a Roma. Y cuando él escribió esta carta, pues no había llegado a Roma. En la parte final de su vida y de su ministerio, él llegó a Roma apelando al César, que entonces era Nerón, y por la historia sabemos que Pablo murió como mártir por causa del Evangelio en el tiempo de Nerón. Pero cuando él escribió el libro de Romanos, no había tenido la oportunidad de ir, y él pensó que en caso de que no llegara a visitar a los cristianos, a la iglesia que estaba en Roma, escribió el libro de Romanos. Por eso dice en el verso 10, decía él, rogando que de alguna manera tenga al fin, decía él, por la voluntad de Dios, eh, un próspero viaje para ir a vosotros. Así que él deseaba, por la voluntad de Dios, poder tener un próspero viaje para llegar hasta Roma. Y escribe en el verso, más adelante en el verso 15, cómo él se sentía deudor. Y eso sucede cuando nosotros llegamos a vivir en el amor de Dios, nos sentimos deudores de todos aquellos que nos rodean y que no conocen el amor de Dios, que no han vivido esta maravillosa experiencia de salvación. Nos sentimos deudores y Pablo les decía: yo me siento deudor de ustedes, yo les debo, tengo el compromiso de ir a ustedes, dice él aquí en el verso 15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que el deseo de Pablo era exponer personalmente todo lo que está escrito aquí en el libro de Romanos. Él quería anunciar, dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Así que este es uno de los versículos clave. Luego vamos al verso 16, donde ya leímos acerca de el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Así que ya vimos este versículo que nos va a permitir entender todo este estudio del libro de Romanos, en donde Dios va a mostrarnos en qué consiste su justicia, y Él va a mostrarnos por qué razón el hombre no puede ser justificado delante de Dios a través de sus obras. Y no hay nada que el hombre pueda hacer, por tanto, para ser aprobado. Así que bien, pues veíamos entonces, dentro de lo que he estado compartiendo en estos tres primeros capítulos del libro de Romanos. Número uno, dar a conocer el poder del evangelio. Número dos, cómo el hombre escogió separarse de Dios y por tanto seguir un camino propio, y sin embargo Dios eligió salvarnos y eligió amarnos.
En tercer lugar, vimos cómo el hombre, el camino que eligió al separarse de Dios y que le trajo finalmente, y eso explica por qué razón el hombre es mortal. Esto explica la razón del sufrimiento que hay en este mundo, que el hombre muera y enferme. Y es porque, en tercer lugar, el hombre eligió un camino de injusticia y de impiedad, que por lo cual el hombre tomó un camino en donde se está destruyendo a sí mismo. En el mundo en que vivimos no es difícil llegar a esta conclusión. En verdad, en estos días que estamos viviendo, en los que pronto el Señor vendrá de nuevo, en lo que la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia, estamos viendo ya cómo está por cumplirse lo que se anunció acerca del fin de los tiempos, porque podemos ver cómo la maldad en este mundo ha aumentado, cómo en este mundo hay amenazas para destruir al género humano, como en este momento la amenaza de una tercera guerra mundial, de una confrontación nuclear, como es la amenaza de hambruna para el próximo año, y todo lo que escuchamos constantemente, la violencia y maldad que está llenando la tierra en todas partes del mundo, que ningún lugar en el mundo escapa a lo que está ocurriendo, porque el hombre eligió separarse de Dios, rechazó a Dios, ignoró a Dios en su vida, y por tanto el hombre es responsable del mundo en que vivimos. El hombre, como tú y yo, finalmente hemos tomado la decisión de vivir nuestra vida a nuestra manera. Y muchas personas han podido comprobar en su propia experiencia, en su experiencia personal, como tú has sido responsable de tu fracaso, de tu aflicción, del sufrimiento que muchas veces hemos vivido. Así que, y en cuarto lugar, estuvimos viendo en estos tres primeros capítulos cómo es que Dios va a dar un diagnóstico de la condición humana, porque las personas se preguntan por qué la humanidad, a pesar de su avance tecnológico y científico, a pesar de la vida moderna que tenemos, de que este mundo finalmente ha producido riqueza con tanta abundancia, sin embargo hay tanta injusticia y tanto sufrimiento en este mundo, y es porque Dios nos da un diagnóstico. Él establece un juicio para el hombre, y como un médico ofrece un diagnóstico acerca de nuestra condición. Y es entonces que Dios nos habla del juicio con el cual Él tiene que proceder en relación a la condición en que se encuentra el hombre, a la forma en que el hombre está viviendo en este mundo, y a la forma en que cada persona ha vivido en este mundo, gobernada por su pecado y por la maldad. Así que aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, veíamos en el verso 18 que está escrito: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí vemos cómo Dios va a demostrarnos que el camino que el hombre escogió es un camino de injusticia y de impiedad, y por tanto Dios va a juzgar ese camino de impiedad y de injusticia que está destruyendo al hombre. Es decir, Dios no aprueba la manera en que el hombre está viviendo en este mundo. Dios reprueba y nos demuestra cómo el hombre está en un peligroso camino destructivo. Veíamos entonces cómo aquí Dios nos está hablando, por tanto, al establecer un juicio y mostrarnos que nadie puede por sus propios méritos ser justo delante de Dios, porque muchas personas se creen buenas. Y bueno, puede ser que haya buenas personas, pero creen que por ser buenas personas piensan que en verdad son perfectos, y sabemos que nadie es perfecto. Sabemos que todos en algún momento hemos cometido un error, hemos fallado, hemos hecho maldad. Así que precisamente aquí, en estos tres primeros capítulos, veíamos cómo Dios primeramente establece en qué consiste este camino de impiedad e injusticia, y Él identifica como pecado todo aquello que el hombre hace y que da fruto en su vida por causa de su naturaleza, y que el pecado del hombre, de la palabra griega amartia, significa fallar, no dar en el blanco, hace que nuestra vida sea destruida y que también causemos daño a las personas que nos aman y que nos conocen. Así que el hombre se vuelve para sí mismo la mayor amenaza y el mayor peligro con el que se pueda vivir. Y veíamos entonces eso en el capítulo 2, dice: por lo cual eres inexcusable, no te puedes justificar a ti mismo, le dice.
Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Así que Dios establece cómo hay dos tipos de personas, que Dios establece un juicio y un veredicto para dos clases de personas. Número uno, personas que pues, Dios establece el pecado del hombre, en qué consiste. Y número dos, personas que al juzgar a otros o juzgar a otros por sus pecados bajo sus propias normas, piensan que ellos son justos cuando juzgan a otros. Por eso Dios les dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque de la misma manera que bajo tus propias normas juzgas a otros y repruebas lo que otros hacen, tú también vas a ser juzgado y no podrás escapar al juicio de Dios, porque de la misma manera lo que tú ves en otros y juzgas que está mal y que es algo que causa daño, de la misma manera Dios, bajo sus propias normas, va a juzgar a las personas que se consideran religiosas o buenas personas o que creen que están haciendo un esfuerzo por agradar a Dios al cumplir con los 10 mandamientos o con la ley de Dios. Dios les va a demostrar aquí también que nadie puede, por tanto, escapar de este juicio y que finalmente Dios nos va a demostrar que todos nosotros finalmente estamos bajo el poder del pecado, bajo la autoridad del pecado, que la condición humana es una condición donde el pecado gobierna y nuestra maldad, por tanto, va a ser evidente porque ese es el fruto de nuestra vida. Aunque podamos hacer cosas que consideramos buenas, finalmente nuestra naturaleza, como todo buen árbol, está dando fruto. De acuerdo al árbol es el fruto. Así que Dios nos está hablando de esta forma y nos está diciendo en el capítulo 3, en el verso 9, lo siguiente como conclusión. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estableciendo la comparación entre judíos y los que no son judíos, porque los judíos, por haber recibido la palabra de Dios, las escrituras de la Biblia y de la ley, creían que eran privilegiados, pero Dios les va a demostrar que no es suficiente por ser judío. De esta manera no será suficiente para ser justo ante Dios, sino Dios demuestra que aún los judíos no cumplen con la ley que ellos conocen y que se jactan de haber recibido, pero tampoco ellos cumplen con la ley, y todos, judíos y no judíos, finalmente estamos bajo el juicio de Dios, que dice que somos culpables, que nadie es perfecto y que todos, por tanto, estamos reprobados y todos necesitamos la justicia de Dios. Porque la única manera de acercarse a Dios, la única manera de ser oído por Dios, la única manera de ser amado por Dios es bajo su justicia. Así que Dios hizo justicia para de esta manera, a través de Jesucristo, hacernos a nosotros justos y por tanto ser suyos por toda la eternidad. Así que esto es lo que nos dice la Escritura en conclusión, y después veíamos en el capítulo 3, en el verso 20, cómo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nos dice aquí en Romanos capítulo 3, verso 20, que la ley, los 10 mandamientos, fue dada no para que la gente pensara que estaba cumpliendo con los 10 mandamientos y con la ley de Dios. Así que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, los fariseos, se consideraban justos porque creían que al hablar de la ley de Dios, ya por eso ellos eran justos. La Biblia dice que la ley fue dada para que conociéramos el pecado. Cuando la ley dice, no matarás, cuando la ley dice, no mentirás, no robarás, está estableciendo qué es pecado. Nos está diciendo Dios que es pecado. Y robar, mentir, matar, por ejemplo, son cosas que todos reprobamos. Nadie de nosotros podría decir que eso no tiene nada de malo. Nadie diría, no tiene nada de malo robar. Nadie diría, no tiene nada de malo que alguien le quite la vida a alguien por cualquier razón. Nadie diría, ¿qué tiene de malo haber mentido y engañado a alguien? Nadie diría eso, ¿verdad? En nuestra conciencia sabemos, hay una ley en nuestra conciencia que nos hace saber que todo eso es malo y que eso nos separa de Dios, ofende a los hombres y también ofende a Dios. Así que bien, pues vamos a retomar entonces nuestro estudio para terminar en esta sesión el capítulo 3 y continuaremos entonces. Capítulo 3 del libro de Romanos. Voy a compartir aquí en pantalla para nuestra lectura. Precisamente me gustaría retomarlo aquí
en esta parte del capítulo 3 y voy a terminar comentando la parte final. Aquí es donde vemos cómo Dios establece que todos, judíos o no judíos, hombres, mujeres, adultos, niños, todos ricos, pobres, todos somos pecadores. Dice aquí entonces, dice aquí la escritura lo siguiente, un poquito más acá. Dice aquí, entonces ahora sí, verso 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos, porque Pablo era judío, somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras. Están bajo el poder del pecado. Todos estamos bajo pecado. Quiere decir esto que todos estamos bajo la autoridad, el régimen, el poder del pecado. Es decir, que lo que gobierna nuestra vida es el pecado, es la maldad. Como ya vimos, la palabra pecado se traduce del griego amartia, que significa fallar o no dar en el blanco. Simplemente decir pecado es que fallaste. Así que estamos todos bajo la influencia, el dominio y el poder del pecado. Esto quiere decir que nuestra condición humana es el lugar donde reina el pecado. Así que el hombre es dominado por su cuerpo, por sus malos deseos, su concupiscencia, como le llama la Biblia. Y el pecado se vuelve el principio de vida que destruye la imagen de Dios en el hombre. Así que por esa razón dice que estamos bajo el poder del pecado. Todos están, dice, bajo el poder del pecado. Nadie puede a través de sus buenas obras u obras religiosas escapar al poder del pecado, porque esa es la condición humana. Ahora de aquí tenemos una respuesta a la pregunta que muchos se hacen. Pero si yo no hice nada al nacer, ¿por qué al nacer he nacido como pecador? Porque nosotros participamos de la naturaleza humana, de la raza humana, que como explica la Biblia, o revela la Biblia en el comienzo, con la creación del primer hombre y la primera mujer, el hombre, ahí vimos cómo el hombre se separó de Dios, el hombre desobedeció a Dios, usó la facultad que Dios le dio para escoger libremente, el hombre escogió ignorar a Dios, rechazar lo que Dios le dijo, dudar del amor de Dios y eligió su propio camino escuchando a la serpiente. Así que al oír a la serpiente, el hombre le dio a esa serpiente toda la autoridad que Dios le dio en la creación para gobernar de parte de Dios. Ahora nos va a explicar entonces aquí en qué consiste el poder del pecado. Y nos dice, no hay justo ni uno solo. Aquí lo dice, este es el diagnóstico. No hay justo ni uno, ni siquiera uno, dice. Nadie realmente, dice, sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, dice, ni uno solo, ni uno solo. Así que dice entonces aquí, como estamos viendo, dice que todos, dice, se hicieron inútiles. Todos se hicieron inútiles. Entonces nos está hablando de cómo el hombre es incapaz de hacer el bien, cómo el hombre es bueno para lo malo y malo para lo bueno. Hay en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza, una incapacidad, aún nuestras motivaciones. Podemos hacer cosas que consideramos buenas, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y tú te vas a encontrar, si eres honesto, que tus motivaciones no son correctas, son malas. Así que aquí nos empieza a decir, entonces, ¿verdad? Lo que hablan es repugnante. Dice, como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras. Entonces aquí nos está hablando dice aquí, del sepulcro, de la boca, de la garganta, es un sepulcro abierto, por tanto, un sepulcro abierto habla de una pestilencia, de una peste, habla de la vulgaridad, habla de la forma odiosa de hablar, de que de la boca del hombre sale un olor repugnante, es lo que nos dice aquí. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, ¿verdad? Nos dice, veneno de serpientes gotea de sus labios. Nos está hablando en el original de engaño, engaño que significa
nos está hablando de cómo la lengua engaña con perseverancia, dice. Está hablando del veneno de la serpiente, del áspid. Se refiere entonces a la cobra egipcia que guardaba el veneno debajo de sus labios. Y está diciendo cómo su forma de hablar es como un veneno que destruye. Así que de esta forma, donde quiera, escribió alguien, que vayan, se les puede seguir por la ruina y aflicción que dejan detrás. Así que cuando aquí después dice, su boca está llena de maldición y amargura, nos está hablando de la amargura y el rencor como una forma de vivir. El odio, la ira, la contienda caracteriza la vida de los pecadores, nos dice el Señor aquí. Y luego dice, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Podemos ver aquí cómo la historia de la humanidad es la historia de la violencia, de la violencia de los seres humanos, las guerras, el saqueo, la muerte. Es la historia de toda la humanidad durante todos los siglos. Y luego, como dice aquí, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios, dice, en absoluto. Así que nos está hablando, por tanto, de cómo cada civilización se construyó sobre la destrucción de otra civilización. Y cómo las ambiciones de los hombres dejaron destrucción y miseria atrás. Y cómo finalmente el hombre no tiene paz en lo más profundo de su corazón, no tiene paz con Dios, no tiene paz con otros. Así que nos dice, obviamente la ley se aplica, continúa diciendo, a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Lo que podemos ver acá en esta versión, aquí en el verso 19, en esta versión dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, en este caso los judíos, a ellos se les dio la ley, al pueblo de Israel. A los que están bajo la ley les dice, para que toda boca se cierre, se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley dice, ninguna persona, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley dice, es el conocimiento del pecado. Así que nos está diciendo que nadie podrá delante de Dios decir, nadie podrá decir honestamente que es justo. Nadie podrá justificarse delante de Dios porque la ley fue dada al contrario para demostrarle a todos que todos somos culpables y que por tanto todos hemos pecado y somos pecadores. Así que continúa diciendo ahora en el verso 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Aquí está muy claro, por eso estoy usando esta versión del lenguaje actual. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Por eso la Biblia declara que la salvación es por fe, no por obras. No quiere decir que no cuente nuestro comportamiento, pero más bien una vez que nosotros tenemos la vida nueva en Cristo, es que podemos realmente hacer buenas obras que no provienen de nuestra condición humana. Estas buenas obras ya provienen de la naturaleza de Dios, porque al recibir nosotros la justicia de Dios, recibimos la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Entonces, al poner nuestra fe en Jesucristo, es entonces que nosotros somos justos y podemos vivir en la justicia de Dios. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, cualquier persona que cree, que ponga su confianza en lo que Jesucristo hizo a nuestro favor, será hecho justo, haga lo que haya hecho, no importa. No quiere decir que lo que hizo no fue malo, o no fue tan malo o grave como lo que otros hicieron. No, para Dios pecado es pecado. Como puedes ver, Dios no hace una distinción de unos pecados de otros. No dice que haya pecados más graves que otros o que haya pecados imperdonables. Todos los pecados pueden ser perdonados y han sido perdonados
por medio de Jesucristo, porque a través de su muerte en esa cruz, Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de Dios, sufrió el juicio de Dios, la sentencia de muerte de parte de Dios, y la ira de Dios cayó sobre él. Dios tenía que proceder con la injusticia y la impiedad del hombre. Él tenía que juzgarla y por tanto terminar con esa injusticia y con esa forma de vida destructiva. Dice entonces, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede llegar ahí. Nadie. La religión que puede ofrecer como una escalera, que tú subas por ella y llegues a lo más alto. La Biblia dice que así no, eso no es verdad. La Biblia dice que nadie puede alcanzar esa meta gloriosa, ese estándar tan elevado de Dios para ser considerado justo. Sin embargo, dice, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos, dice, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que Dios le llama gracia a lo que Cristo hizo para liberarnos del castigo de nuestros pecados. Dice que es por su gracia que fuimos liberados. La palabra gracia se traduce de la palabra griega charis, que significa gozo, deleite, placer. Se refiere al efecto que produce un regalo en la vida de alguien. ¿Qué te produce a ti un regalo? Cuando recibes un regalo, cuando recibes un gran regalo, imagínate que alguien te regale un auto, ¿no? Pues, ¿verdad? Se te abren los ojos como de huevo estrellado. Claro que sí, esa es la gracia. Se refiere a la alegría, al gozo, al placer y deleite que produce el regalo que Dios nos da a través de Jesucristo. Dice que es gratuito porque nos está diciendo que nosotros no pagamos. Nadie paga por un regalo. Nadie, cuando te invita a comer, cuando alguien te invita a su casa y eres su invitado, te llenan de atenciones, nadie dice al final, bueno, pues cuánto es, cuánto te debo, ¿verdad? Nadie haría eso. Sería hasta ofensivo para alguien que nos invita o alguien que nos da un regalo, sacar la cartera y ofrecerle pagar por el regalo. Nadie hace eso. Todos sabemos perfectamente bien lo que es un regalo, que es algo que se nos da, no porque lo merezcamos, no porque sea el pago algo que hicimos, es algo que se nos da porque nos ama. Así que Dios dice que en su gracia, gratuitamente, como un regalo, nos hizo justos por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque al morir en esa cruz nos liberó del castigo. Cristo ya llevó el castigo, ya sufrió la penalidad, digamos. La pena es la penalidad, las consecuencias, el castigo de ese juicio justo de parte de Dios, ya lo sufrió Jesucristo por amor a nosotros. Verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿por qué si Jesús ya fue ofrecido como un sacrificio por causa del pecado para que seamos perdonados de todos nuestros pecados, por qué todavía hay quienes piensan que tienen que hacer algo? ¿Por qué si Jesús dice aquí que ya a través de este sacrificio, que es de alto valor para Dios, porque si pensamos en el sacrificio de Jesús, la Biblia nos dice que este sacrificio es suficiente? Dice que no hay nada más que se pueda hacer para que Dios pueda amarnos y mostrarnos cuánto nos ama. No hay nada más que Dios pueda hacer ni tenga que hacer ya una vez que Jesús murió en esa cruz. Para Dios, el derramamiento de la sangre de Jesús, que Él diera su vida en esa cruz, muriendo, porque Él murió y por eso resucitó. La resurrección de Jesús es una evidencia de que el sacrificio fue aprobado. Si ese sacrificio hubiese sido como el de cualquier otra persona, si la muerte de Jesús hubiese sido como la de cualquier hombre, no hubiese resucitado. La resurrección lo que nos indica es que para Dios ese sacrificio es suficiente y por tanto ese sacrificio es la paga necesaria y suficiente por el pecado. Por eso Jesús resucitó. Jesús resucitó para demostrarnos que ya el pecado fue pagado y que por tanto hemos sido perdonados por Dios. Dice entonces, las personas son declaradas justas
En eso consiste el poder del evangelio. Dios declara que somos justos ante sus ojos, ante Él somos justos. Lo que tú necesitas para acercarte a Dios, lo que tú necesitas para vivir en el amor de Dios es recibir esta declaración que Dios a través de Jesucristo te ha hecho justo. Dios nos declara justos, dice, a sus ojos cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así que cuando la Biblia nos habla de la sangre de Cristo, nos está hablando de cómo Jesús dio su vida, derramó su vida, no solo en la cruz, sino toda su vida como hombre aparentemente ordinario. Todo eso fue dado a nosotros, su vida, su muerte, su resurrección. Dice que él derramó su sangre y eso habla de cómo murió en la cruz. Murió en la cruz. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando él se detuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que Dios esperó. Y por tanto, todos aquellos que Dios declaró justos antes de que Jesucristo muriera en la cruz, fue porque Dios en su momento había decidido ofrecer a Jesucristo en sacrificio por amor a nosotros. Porque dice, miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría, tanto los que vivieron antes como después de la muerte de Cristo, desde hace más de 2000 años que Jesús murió en esa cruz por amor a nosotros. Dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Así que ya vimos también que el juicio de Dios es justo e imparcial. Nuestros juicios no son justos ni imparciales. Nosotros juzgamos de acuerdo a nuestras propias normas y de acuerdo a nuestras normas siempre nos damos la razón. Dios no es así. Dios es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. Aquí está muy claro en la Biblia. No hay nada que tú puedas hacer para jactarte y decirle a Dios, ay Señor, pero yo hice esto también que es bueno, tómalo en cuenta. No todo fue tan malo. Como les digo, les he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Conocí a un esposo que me dijo acerca de su esposa, ay pastor, mire, mi esposa no es mala, pero tampoco buena. Me dio tanta risa y me pareció tan interesante lo que dijo ese esposo, pero esa es la verdad para todos nosotros. Podríamos decir de nosotros y de cualquier persona, no somos malos, pero tampoco buenos. Eso creemos, ¿verdad? No ser malos. Pero ya la Biblia nos dice que no hay nada de lo cual podamos jactarnos, hablar a favor nuestro y aún enorgullecernos de decir, yo hice esto y aquello. No, dice, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. No es porque obedecimos a la ley, porque ya vimos que nadie es capaz de obedecer a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, es también el Dios de los gentiles. Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Todos necesitamos de la justicia de Dios. Todos necesitamos ser perdonados por Dios. Nadie de nosotros se puede jactar de ser justo y haber cumplido la ley. Únicamente dice por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Dice entonces que solo cuando tenemos fe cumplimos con la ley. Mira qué interesante. Cuando yo pongo mi confianza en la vida, la muerte de Jesús y su resurrección, estoy a través de la fe siendo justo, porque Jesús durante su vida en la tierra como un hombre nunca pecó. Aún la Biblia dice que fue tentado, pero no pecó. Entonces quiere decir que Jesús vivió una vida humana para que yo también tenga ese poder que él tenía en su naturaleza, que no pecó. Y yo ahora puedo también vivir sin pecar, puedo vivir venciendo mis debilidades y mis pecados. Todo es cuestión ahora de que yo lo decida. Si yo quiero vivir y darle la espalda a mi pecado, yo voy a poder vivir libre del poder del pecado, porque Jesús ya me hizo libre del poder del pecado. Así que por la fe yo soy justo.
lo cual quiere decir que la ley, no, Dios no quita la ley. Lo que está diciendo es que la ley sigue ahí estableciendo que nadie en su condición humana puede cumplir con la ley, pero yo en Cristo ya cumplí con la ley. Esto es algo asombroso y sorprendente. Y lo que viene a continuación en el libro de Romanos es cómo la justicia de Dios me hace vivir en su justicia y cómo es por fe que yo vivo en la justicia de Dios. Tampoco es por mí mismo, es por causa de que yo tengo la naturaleza de Dios, que yo puedo vivir una vida que a Dios le agrada. Y aun si yo vuelvo a fallar, aun si yo vuelvo a caer y a cometer el mismo pecado una y otra vez, la Biblia dice que si yo voy a Dios y le pido que me perdone, Él me va a perdonar, porque ya Cristo murió para que sean perdonados todos mis pecados. Ya no hay nada que yo haga, ya no hay ningún pecado que pueda separarme del amor de Dios. Solamente tengo que reconocerlo, solamente tengo que confesarlo para que mi conciencia no esté con esa carga de culpa, porque ya Dios lo resolvió. Así que efectivamente por medio de la fe yo cumplo con la ley. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esto es algo sorprendente, ¿no? Que yo ya soy justo para Dios en mi condición, ahora en Cristo, teniendo a Cristo en mi vida, yo ya soy justo para Dios. Bien, pues permíteme entonces orar por ti en esta noche. Y una vez más te invito a compartir con tus contactos este estudio, amigos, familiares, vecinos, personas que tú tienes en contacto con WhatsApp. Mándales el video de este estudio, mándales, invítalos a que tomen el estudio del libro de Romanos y reciban este playlist, todo el contenido, todos los videoestudios de este libro de Romanos para que las personas puedan entender lo que la Biblia dice y cómo hay una gran noticia para nosotros. Yo quiero invitarte para que abras tu corazón y recibas la justicia de Dios como un regalo y por tanto vivas una nueva identidad en base al amor de Dios y la verdad de Dios. Bien, pues déjame orar por ti. Yo te invito a que te unas conmigo y me sigas en estos momentos. Di esto conmigo. Di esto. En este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. Ya no quiero vivir lejos de ti. Ya no quiero vivir separado por causa de mis debilidades, de mis errores, de mis pecados y de mis maldades. Señor, yo reconozco que he fallado, que no soy perfecto y que jamás voy a poder ser perfecto ni jamás voy a poder vivir una vida que te agrade a ti si no es por causa de Jesucristo. Así que te pido que en este momento me perdones. Perdóname, Señor. Díselo al Señor. Confiésalo. Dile, perdona mis pecados, Señor. Y confiesa tus pecados específicamente. Si tú has mentido, has robado, has matado, hiciste cualquier cosa que te avergüenza, que te hace sentir tan indigno o sucio, pídele perdón a Dios y menciónalo específicamente. Dile, perdóname, Señor, hice esto específicamente. Y ahora, Señor, te doy gracias porque por causa de Jesucristo yo sé ahora que tú me perdonas y que ya me has perdonado todos mis pecados y todas mis maldades. Así que yo recibo el regalo de tu justicia. Gracias, Señor, porque tú has dicho que por medio del sacrificio de Jesús me has hecho justo, me has hecho digno de tu amor. Así que yo entro ahora en una nueva vida. Yo recibo esta nueva vida que tú me ofreces. Y te doy gracias, Señor, porque has lavado mi conciencia de toda culpa. Y ahora tú me llamas a vivir una vida nueva y abundante. Gracias, yo confieso, Señor Jesucristo, que tú eres Dios y eres mi Salvador. En el nombre de Jesús está hecho. Gracias, Padre, gracias, Señor. Está hecho. Muy bien, querida familia, pues me da gusto saludarles me gustaría ver si tengo la oportunidad en este momento de saludarles. Gracias por acompañarme esta noche. Y, bien, Yolita, qué gusto nuevamente saludarte. Así que a compartir este estudio del libro de Romanos. Y bien, pues, luego los espero en una nueva transmisión de Refuerza Live. Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Recuerda que estamos aquí presentando este estudio del libro de Romanos, un tratado completo acerca del mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. Muy bien, pues yo los espero este fin de semana. Nos vemos, ya es Viernes Chiquito esta noche. Yo los espero próximo domingo. Tenemos nuestro servicio allí en San Juan del Río.